Si tuvieras que elegir un país existente en este planeta hoy, ¿cuál tendría más en común con el Imperio Romano o la República Romana? ¿Qué país elegirías? ¿Qué país sería el sucesor espiritual del Imperio Romano? ¿Podríamos incluso encontrar objetivamente un país que cumpliera los criterios para ser considerado un verdadero sucesor de los romanos? Bueno, esto será interesante, así que intentemos descubrir quién es el sucesor espiritual del Imperio Romano. Si queremos encontrar el país en la Tierra que tiene más características del Imperio Romano o la República, por supuesto, primero deberíamos saber cuáles son estas características. ¿Cuáles serían los atributos más importantes que identificaríamos como típicamente romanos? Bueno, veamos una lista de cosas que consideraríamos romanas y luego pensemos si podemos encontrar un país que cumpla con la mayoría de los criterios en esta lista. Los romanos eran tolerantes en términos religiosos. La República Romana y más tarde el Imperio Romano. Al menos hasta 382, mirándote a ti, Teodosio fue sorprendentemente tolerante en términos religiosos hasta que el cristianismo se elevó al poder y se volvió intolerante religiosamente. Los fanáticos cristianos se convirtieron cada vez más a menudo en emperadores que luego prohibieron otras religiones. El Imperio Romano era, de hecho, un crisol de muchas religiones y sistemas de creencias diferentes. De hecho, había tantos cultos y otras formas de adoración que enumerarlos todos llevaría mucho tiempo. Así que aunque la forma oficial de adoración patrocinada por los emperadores era ya sea el culto imperial en el que los propios emperadores serían deificados a su muerte, convirtiéndose así en seres parecidos a dioses, o del tradicional panteón greco-romano de dioses. Incluso había un gran templo en Roma dedicado a la diosa egipcia Isis y al dios greco-egipcio Serapis, y realmente era un templo bastante grande. Este culto ya fue introducido en Roma en el segundo siglo a.C. Más tarde hubo muchos cultos orientales, luego el culto a Sol o Sol Invictus, el culto a Mitras y tantos otros. 2. A los romanos les encantaba la arquitectura grandiosa. Si echamos un vistazo a Roma y algunas otras ciudades romanas, una cosa que vemos inmediatamente es lo absolutamente grandiosas que parecían sus ciudades. Roma en su apogeo era un espectáculo sin igual en la tierra. Una ciudad con cientos de magníficos templos, con acueductos que se elevaban a decenas de metros sobre el suelo, una ciudad con muchas fuentes, con gigantescas arenas, con pistas de carreras increíblemente grandes. Debe haber sido todo un espectáculo para contemplar. Por lo tanto, la analogía moderna al Estado romano debe tener ciudades impresionantes con arquitectura grandiosa. 3. Los romanos absorbían a otros pueblos. A pesar de los problemas posteriores que los romanos tuvieron con, digamos, la inmigración masiva que se salió un poco de control y llevó a la caída del Imperio Romano Occidental, a pesar de eso, durante mucho tiempo los romanos dieron la bienvenida a nuevas personas en su creciente república y luego imperio. Las personas que se unieron voluntariamente a los romanos, y hubo bastantes que lo hicieron libremente, serían asimiladas y luego se convertirían en romanos ellas mismas. Pero incluso aquellos que se negaron serían convertidos en romanos si era necesario por la fuerza. Los nativos galos, por ejemplo, incluso unas pocas generaciones después de que Galia fuera conquistada por Julio César, habían sido tan completamente romanizados que se veían a sí mismos como romanos. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a los nativos de Hispania o las otras partes del imperio, ya que el Imperio Romano era un crisol multicultural. Si uno decía «soy romano» en los primeros días de la República, esto significaría que él o ella serían de Roma o las cercanías de Roma más tarde serían de Italia. Y luego, después del año 211 después de Cristo, todas las personas que no eran esclavas en todo el Imperio Romano podían llamarse a sí mismas romanas, sin importar la etnia, el color de piel o la ascendencia. 5. Los romanos tenían un ejército poderoso y costoso. Se cree que el ejército romano, en su apogeo, contaba con alrededor de 500,000 de hombres y costaba una cantidad insana de ingresos fiscales. Algunos incluso piensan que el mantenimiento del ejército romano
costaba alrededor de la mitad de los ingresos fiscales de todo el Imperio Romano. Esto luego llevaría a muchos problemas sobre los cuales hablé en este video aquí. Por lo tanto, el sucesor espiritual del Imperio Romano necesitaría tener un ejército poderoso y costoso, y el presupuesto de defensa tendría que ser extraordinariamente alto. 6. Los romanos casi siempre estaban involucrados en guerras en algún lugar. Había un templo en el Foro de Roma llamado el Templo de Jano. Se cerraba en tiempos de paz, pero se abría en tiempos de guerra. No hace falta decir que la mayoría del tiempo estaba abierto. Los romanos lucharon guerras en todos los frentes contra una multitud de diferentes enemigos en sus fronteras, por lo que el sucesor moderno de Roma también necesitaría estar siempre involucrado en guerras en algún lugar. 7. Los romanos tenían tendencia a las guerras civiles. La caída de los romanos fue su propensión a las guerras civiles. Casi siempre estaban involucrados en ellas, lo que permitió a los invasores germánicos aprovechar el caos y la inestabilidad, y esta es finalmente la gran razón por la que cayó el Imperio Romano Occidental, por lo que el sucesor espiritual del Imperio Romano tendría que haber experimentado al menos una guerra civil para calificar. 8. Los romanos posteriores estaban muy polarizados. Después de que el Imperio Romano se cristianizó y esta religión se institucionalizó, básicamente obligando a todos los demás a unirse, a menos que quisieran enfrentar algunas consecuencias negativas graves en la vida cotidiana, el Imperio Romano se polarizó extremadamente. Por un lado, estaban los cristianos, pero por otro lado, incluso alrededor del año 400 d.C., todavía había alrededor del 50% de la población del Imperio Romano Occidental seguidores de las antiguas religiones. Esto, por supuesto, llevó a una polarización extrema, que como puedes imaginar, no era tan ideal para el Imperium Romanum. 9. Los romanos eran tecnológicamente muy avanzados, más avanzados que la mayoría de los otros imperios o reinos de esa época, excepto tal vez por los imperios persa o chino. Por lo tanto, el sucesor espiritual de Roma también tendría que ser tecnológicamente muy avanzado. 10. La cultura romana fue la más poderosa. Todos querían ser romanos. Una razón por la que los invasores germánicos querían vivir dentro del Imperio Romano era que en realidad admiraban a los romanos y su cultura. Se maravillaban con incredulidad ante sus impresionantes ciudades, ante sus hermosas estatuas y edificios, y querían vivir como ellos, si era necesario, por la fuerza. Así que los romanos proyectaban la cultura más fuerte, haciendo que otros quisieran convertirse en romanos ellos mismos. Esta es una cualidad que el sucesor espiritual necesitaría tener. 11. A los romanos les encantaba el entretenimiento a menudo brutal. No había programas de televisión brutales en el Imperio Romano, pero si hubieran existido, estoy seguro de que a los romanos les habrían encantado. En cambio, los romanos habían inventado juegos brutales como las peleas de gladiadores o las carreras de carros, donde en ambos casos a menudo la gente moría, especialmente durante las peleas de gladiadores. Por lo tanto, el sucesor espiritual de los romanos necesitaría amar las peleas y el entretenimiento brutal en general. 12. Los romanos tenían problemas con sus fronteras y con la inmigración masiva ilegal. La frontera romana era muy larga, por lo que las incursiones eran después del 160 después de Cristo ya un gran problema, pero se salió realmente de control a mediados del 200 después de Cristo y luego aún más en los 370 y 400 después de Cristo. En el 376 después de Cristo, los godos habían cruzado el río Danubio buscando refugio en el Imperio Romano Oriental y no había muro para detenerlos. En el Imperio Romano Occidental más tarde, después del 406 después de Cristo, a pesar de los muros y sistemas de fortificación, enormes masas de tribus germánicas aún lograron cruzar ilegalmente al Imperio Romano, como podrías haber adivinado, y luego causaron estragos en el Imperio Romano, lo que más tarde llevaría a la caída del Imperio Romano Occidental. Por lo tanto, el sucesor espiritual de Roma también tendría que tener problemas con sus fronteras y con la inmigración masiva ilegal. 13. Los romanos sufrían de inflación. Los romanos realmente tenían problemas con la inflación porque devaluaron su dinero, en parte porque, como mencioné antes, su ejército era extremadamente caro. Por lo tanto,
Los emperadores tuvieron que comenzar a devaluar su moneda, reduciendo así el contenido de oro y plata y creando inflación para poder mantener el costoso ejército. Básicamente, los romanos intentaron imprimir su salida de sus déficits. Esto, por supuesto, creó enormes problemas más adelante. Por lo tanto, el sucesor espiritual de los romanos también tendría que tener problemas con la inflación. 14. Los romanos tenían una democracia hasta que no la tuvieron. La caída de la República Romana es un capítulo fascinante de la historia romana. Duró alrededor de 500 años hasta que en el primer siglo antes de Cristo cayó y dio paso al Imperio Romano. Por lo tanto, el sucesor espiritual de Roma debería ser idealmente una democracia en etapa avanzada o, digamos, sentirse como una democracia en etapa avanzada. Así que estos son 14 puntos que vinieron a mi mente al pensar en las características importantes de los romanos de la República y el Imperio Romano. Ahora, ¿podemos pensar en un país que marcaría la mayoría de los elementos en esa lista? Sé que es muy difícil. En efecto, pensemos en ello. Los Estados Unidos son tolerantes religiosamente. En términos generales, al menos, seguro. Probablemente encontrarás algunos lugares que lo son más que otros. En general, los Estados Unidos son bastante tolerantes religiosamente. O digamos que los Estados Unidos no obligarán a nadie a renunciar a su fe, al menos no que yo sepa. También tienen ciudades con arquitectura grandiosa. Washington, D.C., por ejemplo, podríamos decir, ha sido construida teniendo en cuenta la arquitectura clásica. Incluso está el Capitolio, nombrado así por el Monte Capitolino en la misma Roma. Los edificios ejercen poder y las formas arquitectónicas clásicas ahora lo hace los Estados Unidos. Les gusta asimilar a otras naciones si es necesario por la fuerza, afortunadamente ya no. Pero solían hacerlo, los nativos americanos ciertamente pueden dar fe de eso, al igual que los mexicanos que perdieron enormes territorios a los Estados Unidos después de la Guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848. Ahora, ¿son multicultural? Considero que no debemos pensarlo mucho. Es un sí absoluto. Encontrarás tantas naciones diferentes y diferentes pueblos viviendo dentro de los Estados Unidos, y llamándose a sí mismos estadounidenses. Muy similar a como era en el Imperio Romano. El siguiente es admitidamente hilarante, porque por supuesto los Estados Unidos tienen un ejército extremadamente poderoso y extremadamente caro. Es el ejército más poderoso de la Tierra y el más caro de mantener. Los romanos estarían orgullosos. Ahora, ¿está ahí a menudo Estados Unidos involucrado en guerras en algún lugar? Sé que es una pregunta muy difícil, lo sé, una pregunta muy complicada. Desafortunadamente, como los romanos, Estados Unidos se encuentra involucrado en demasiadas guerras con demasiada frecuencia, aunque afortunadamente Estados Unidos ya no tiene una propensión a las guerras civiles. Tuvieron una guerra civil y fue brutal. Más estadounidenses murieron en esa única guerra civil desde 1861 hasta 1865, que en todas las demás guerras combinadas es una locura. Ahora, al igual que en el posterior Imperio Romano, los estadounidenses están lamentablemente muy polarizados en estos días. En lugar de cristianos versus paganos, ahora tenemos izquierda versus derecha, o demócratas versus republicanos, como quieras llamarlo. Por supuesto, los estadounidenses también son muy avanzados tecnológicamente ahora. Son los más avanzados. Bueno, ese es un tema diferente, porque China ha logrado avanzar mucho también, en algunas métricas incluso superando a los Estados Unidos. Sin embargo, teniendo todo en cuenta, probablemente Estados Unidos todavía está liderando por delante de China. Las empresas y productos más innovadores todavía provienen de Estados Unidos. Pero Estados Unidos también proyecta la cultura más poderosa. Hay una razón por la que tantas personas quieren ir a América y convertirse en estadounidenses, al igual que tantas naciones querían unirse a los romanos y convertirse en romanos. Estados Unidos también tiene una industria del entretenimiento increíblemente grande, y las películas estadounidenses y otros entretenimientos aún se exportan a todo el mundo. Así proyectan el impacto cultural más poderoso de todas las naciones en la Tierra. Ahora, ¿los estadounidenses aman el entretenimiento brutal? Afortunadamente ya no existen las arenas de gladiadores, pero seguro existen cosas como UFC, que para mí parecen muy similares a los gladiadores. Y también les gustan las carreras.
Y definitivamente les gustan los programas de televisión innecesariamente violentos, lo cual también es un claro indicativo. Ahora, ¿tiene los Estados Unidos problemas con la frontera y la inmigración masiva ilegal? Muchas personas se agolpan en los Estados Unidos a través de la frontera mexicana, y esto nos recuerda un poco a los godos cruzando el Danubio en el año 376 después de Cristo. Afortunadamente, creo que no habrá un evento tipo batalla de Adrianópolis como consecuencia, pero ciertamente causa y causará algunos problemas sociales, especialmente porque estas personas llegan en números extremadamente altos y están entrando ilegalmente. Así que, al igual que los romanos, los Estados Unidos tienen problemas para evitar que los extranjeros ingresen a su territorio en grandes masas. Al igual que en tiempos romanos, los no romanos querían convertirse en romanos. Admiraban a Roma y la fuerte civilización y cultura estadounidense. También hace que muchos no estadounidenses quieran convertirse en estadounidenses. ¿Y tiene los Estados Unidos problemas con la inflación y le gusta resolver sus déficits imprimiendo su salida de los problemas? Creo que Jerome Powell tiene una o dos palabras que decir al respecto, ¿no es así? Después de todo, la Reserva Federal imprimió cantidades hilarantemente grandes de dinero a principios de 2020, y como consecuencia, este fuerte aumento en la oferta monetaria M2 llevó a una enorme inflación. Los antiguos romanos estarían orgullosos, y por último, pero no menos importante, creo que muchos observarían que los Estados Unidos se sienten en algunos aspectos ciertos como una democracia avanzada. Así que para mí al menos, y creo que algunos podrían estar de acuerdo, si tuviéramos que elegir un país que marcaría la mayoría de las casillas en la lista de romanidad, lo más probable es que sea los Estados Unidos de América. Claro, podríamos encontrar quizás otros ejemplos que también marcarían algunas casillas, pero ¿marcar tantas de ellas? ¿Qué piensas? ¿Crees que los Estados Unidos son el sucesor espiritual del Imperio Romano? ¿O estoy hablando puras tonterías aquí? Y si no, ¿qué país elegirías? Si te gustó este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo, queridos amigos, lo que hace posible este canal. Muchas gracias de antemano. Y por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus de cualquier manera. Son absolutamente increíbles. Y si quieres aprender más sobre el ejército romano y los problemas que causó por ser tan caro, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres saber si pienso que los Estados Unidos caerán como el Imperio Romano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.